Somos Mujeres al Aire, un espacio de Caracol Radio y Prisa Miria. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Esto es Mujeres al Aire, un programa de Bésame Radio para Caracol Radio, Prisa Media, más compañía. El día de hoy tenemos una invitada fabulosa, una invitada maravillosa. Está con nosotros Camila Torres. Camila es comunicadora social, maestro en música, cantante, coach de vida saludable y pues ha sido o es un referente ibaguereña, tolimense en lo que tiene que ver con pues interpretación musical. Ha sido participante de diversos reality shows de música. Y el día de hoy estoy muy emocionada de tenerla en Mujeres al Aire, una de nuestras grandes invitadas. Camila, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenida a Mujeres al Aire. Anita, ¿cómo estás? Qué rico de verdad poder estar aquí. A las personas que nos escuchan, buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento nos estarán escuchando, pero qué rico que estén aquí con nosotros. Bueno, es un gusto tenerte, Camila, y hay que decir inicialmente que Ibagué es la ciudad musical, se conoce por eso, se reconoce por eso, y yo sé que en las aulas, en los hogares, hay muchas semillitas de talento surgiendo cada día en nuestra ciudad, y por eso nos reconocen a nivel internacional. Camila es una de esas semillitas, desde chiquita dedicada al tema de la música, descubrieron que tenía talento, le gustaba el arte, pero descubrieron que aparte de que le gustaba el arte y desenvolverse en ese sentido, tenía talento. Cuéntame un poquito cómo fue ese nacimiento de Camila, la artista. Bueno, realmente sí, tienes razón, Ibagué es una fábrica de artistas, pero una cosa loquísima, es como un talento acumulado aquí dentro de la ciudad y pues yo no fui ajena a eso, soy de una familia de músicos, no músicos que se dedican al oficio, pero sí que tienen talento musical, oído, soy particularmente nieta de un sacerdote que era muy talentoso en el tema de la música, tocaba acordeón, piano, dirigía coros, mi mamá canta, mi papá canta muy bien y bueno, desde muy pequeña empecé a estudiar en un colegio que era un liceo musical y desde ahí nos inculcaron la música. Yo empecé tocando piano y violín, pero resulta que un día este colegio tenía una orquesta sinfónica y un día se enfermó la cantante de la orquesta, te estoy hablando que tenía yo 5 años, y la rectora me había escuchado cantar villancicos, no recuerdo bien qué era, y me pusieron a cantar y le bajé el puesto a la, a la solista de la orquesta y desde ahí me dediqué a hacer música con la voz. Y yo te iba a preguntar en qué momento, bueno, eso es un proceso supongo que largo, de aprendizaje constante, ¿en qué momento decidiste, supiste que podías hacer de la música tu profesión, Camila? Bueno, esto ha sido un caminar y un trasegar muy largo. Mis papás, yo soy hija única, entonces mis papás desde que vieron que a mí me gustaba el cuento de la música me apoyaron full. Yo empiezo muy chiquita, tipo 7, 8 años, a grabar comerciales, primero para radio, hacía jingles promocionales, después hacía unos comerciales para televisión y a la gente le gustaba lo que escuchaban, ¿no? Entonces mis papás deciden apoyarme full y ya cuando tenía más o menos la edad para estudiar como tal música, que es 16, 17 años, empiezo a estudiar canto lírico en el conservatorio. Sin embargo, desde los 7 años ya venía haciendo muchas cosas a nivel comercial. O sea que casi que desde que empezaste con esa con ese profesionalismo, pues al trabajo más allá de hobby, lo convertiste Correcto. en tu profesión, Ujú. que es súper chévere. ¿Cuánto llevas en la música? Me van a hacer cuentas. Más o menos 25 años. Eso es toda una vida, Toda Camila, la vida. toda una vida. Cuéntame un poquito, ese paso por reality shows, Camila estuvo a otro nivel, ha estado en otros reality shows. Cuéntame cómo ha sido el trasfondo de esas participaciones, cómo es la industria musical, lo que nosotros no vemos. ¿Merece la pena participar en ese tipo de eventos? ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste? Bueno, yo siempre he dicho que a otro nivel ha sido y ha marcado un antes y un después en mi carrera musical. No, no me quejo de todo lo que he hecho, trabajé. Es más, con un programa de Caracol Televisión hace muchos años, ya estamos viejitos, y los que escuchen y sepan cuál es este programa son población de riesgo. Yo trabajaba con el Club 10 de Caracol, Ay, no, con sí, Aurelio. sí, claro, Lerio Cheveroni, estaba Exacto. Mary Moon, Ujú, Dinodoro. Dinodoro, Ay, población sí. de riesgo. Y yo trabajaba con ellos y después de eso empiezan a salir los realities de música, ¿no? Y siempre he sido una persona, ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero siempre fui muy insegura. Entonces yo decía, tal vez no soy lo suficientemente buena, o siempre me decían, tú eres buena comparada con quién, y me daba muchísimo miedo. Con A Otro Nivel quise intentarlo. Obviamente después de hacerme una mega programación mental de, ok, si no gano no es porque sea mala, si no gano no es porque sea mala, después de que estuve allá entendí
que no todo el programa es como uno cree y es una oportunidad maravillosa, ¿verdad?, para impulsar la carrera. Conocí gente increíble, me hice amiga de Jessy Uribe porque casualmente estuvimos en la misma temporada, tuvimos una misma fusión, y no solamente de Jessy, de muchos compañeros que ahora tienen Sí, sus cantando carreras con Obando arriba. también, muchísimos. Obando, me hice muy amiga del Indio Jarín, Sí. de mismo Santrich, de muchos que estuvieron ahí y que pasaron por a otro nivel. Y fue una experiencia maravillosa. Yo no me enfoqué tanto en que voy a ganar o voy a hacer, sino me enfoqué en cada vez que salieran cámaras, yo decía, voy a brillar y le voy a mostrar a Colombia qué es lo que Camila Torres sabe hacer. Y después de que salgo de otro nivel, mis puertas se abrieron, pero de una manera loquísima. Se dispararon las oportunidades, llegaron unas oportunidades nuevas y bueno, mi vida tomó un rumbo diferente, pero siempre digo que otro nivel ha sido una bendición en mi carrera musical. Podrías decir que es un antes y un después para la carrera musical y para Camila, la artista. Claro, sobre todo, no solamente para Camila la cantante, sino para la Camila como persona. Eso creo que afianzó mucho la seguridad en mí, en lo que hago, en mi talento. A veces uno va como con personas equivocadas, y cuando yo tenía como 15 años, una vez un productor me dijo, no me dijo, me estaba grabando un tema y recuerdo tanto que se me salió un gallo cantando y él grabó ese gallo y me lo ponía 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 y me creó un trauma con los registros agudos, y a mí no me gustaba el registro de mi voz. Entonces yo decía, ah, no sé si a la gente le gusta lo que yo vaya a hacer, no sé. Y a otro nivel fue la muestra de que, hombre, sí, el mercado musical es algo que es como las frutas, a todo el mundo le gustan cosas diferentes, y yo tenía que enamorarme de mí, de lo que hago, de mi talento, primero antes de intentar enamorar a otros, y creo que otro nivel fue una oportunidad para eso. Por eso te describes como muy romántica. ¿Qué día escuchaba a Diego Torres que decía, es que yo soy sentimental, no soy romántico? Pero ¿Camila es romántica o sentimental? Yo creo que esa es una característica de los artistas en general. Sí, la sensibilidad, Sí, ¿no? somos sensibles por naturaleza, somos emocionales por naturaleza, y eso a veces nos juega un poco en contra, porque por lo tanto también somos nostálgicos. Entonces como que nos hundimos mucho en las emociones, pero eso también nos permite poder conectar con las almas de las otras personas a través de la música, porque es que la música es energía, y si tú no tienes esa sensibilidad, no eres capaz de transmitir emociones a través de lo que haces, pues no estás en nada, porque la música es eso. Entonces la bonito. respuesta es sí. Bueno, pero entonces romántica o sentimental, no me respondiste. Ambas. 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 Romántico porque aquí está Jay. Ah, sí, ya está. ¿Cómo es eso de trabajar con tu novio, con tu pareja, porque trabajan juntos, él es artista también? ¿Cómo manejas eso? Es una locura, pero yo digo que para los artistas es una bendición. Yo nunca me imaginé tener una pareja cantante. Nos juega un poquito en contra que como ambos somos artistas, ambos somos emocionales, sentimentales, entonces una discusión es llena de emociones locas. Apasionados, Exacto. muy intensos. Pero siempre he dicho que para los cantantes en especial, tener una pareja cantante es una bendición, porque nuestro trabajo es algo muy diferente a lo que son los trabajos comunes. Entonces nosotros trabajamos cuando la gente descansa. Entonces a veces las relaciones con las personas, entre comillas, de trabajos normales no funciona, porque mientras la otra persona descansa, el artista está trabajando. Entonces no siempre la pareja se va a aguantar que tú llegues de trabajar a las 3, 4 de la mañana todos los fines de semana, o que estés afuera por un tiempo, o que estés viajando. Entonces a veces es difícil crear esa estabilidad, y nosotros tenemos la ventaja que vamos para arriba y para abajo en todo. Entonces es maravilloso porque aparte de que compartimos la pasión de hacer música, pues no nos jodemos la vida porque estamos para arriba y para abajo. Se entienden, se Exacto. entienden en el gremio, se entienden sus exigencias, cosa que de pronto los ajenos a ese gremio no lo entendemos. Yo escuchaba que día a James Hetfield, vocalista de Metallica, que decía, Camila, que la música a él le salvaba la vida todos los días. Pues él ha tenido unos inconvenientes, obviamente, en el tema de su salud mental y demás. Y yo quiero preguntarle a Camila si es cierto, si la música salva vidas y si la música te ha salvado la vida, porque yo siento que hay mucho que cortar en ese sentido. Anita, por supuesto. A la música le debo mi vida bastantes veces. Algunas personas, la mayoría que conocen mi historia o que me conocen, yo soy muy abierta para hablar de esto, y me encanta tener la oportunidad de hacerlo porque creo que es una realidad que nos está golpeando más fuerte todos los días, y el tema de la salud mental es tan importante como cualquier otro sobre la mesa. A los 11 años yo enfermo de trastornos alimentarios, anorexia y bulimia nerviosa, que al final terminaron en 7 intentos de suicidio y en unos temas súper complejos.
era bastante particular porque yo tenía como una doble vida y era una dualidad muy nociva porque por un lado era Camila la cantante, la estrella, la que la gente veía en tarimas, en los conciertos del Club 10, que eran conciertos para 20.000 personas, y por otro lado era la Camila enferma que la gente no conocía, de la que yo misma sentía vergüenza porque tenía que bajar a camerino a conectarme, a que me rehidrataran porque no aguantaba un concierto, porque si me dejaban sola intentaba suicidarme, porque me odiaba, porque odiaba todo lo que yo hacía y era algo muy fuerte, ¿sabes? Sin embargo, en un punto de quiebre, del que más adelante hablaremos, en un punto de quiebre, la música, Dios me toca a través de la música y nace un proyecto que yo digo que es mi razón de ser hoy en día, que son los conciertos pedagógicos por la vida. Y son conciertos que buscan precisamente eso, ayudarle a los jóvenes a encontrar su propósito en la vida, el propósito por el cual llegaron a este mundo y que es por el que muchas veces, a veces, la opción es el suicidio, porque a veces la gente se siente tan perdida que no le encuentra sentido absolutamente nada y es porque estás viviendo sin propósito. Entonces, esos son los conciertos pedagógicos, es mi historia convertida en un concierto y bueno, yo creo que hoy he hecho más de 1.000 conciertos en todo el país y es una oportunidad maravillosa para tocar corazones y para que los jóvenes entiendan que hay una razón por la cual están acá en el mundo. Pero, Camila, ¿cómo es que yo quisiera entender cómo, posiblemente no lo entienda, pero cómo es que una niña chiquita de 11 años comienza a sentir tal animadversión, tal desprecio de tal magnitud por su apariencia? ¿Reconoces a esta hora, en esta edad, un detonante en ese momento? Claro, claro. Me ha tomado años de poder estudiar mi historia y todo comienza cuando estoy mucho más pequeña, ponle, no sé, 5 o 6 años, cuando empiezo a sufrir bullying en el colegio. El acoso escolar, sobre todo entre niños, es muy fuerte. O sea, los niños son terribles. Sí. Y yo recuerdo que siempre tuve rechazo por ser gorda, siempre. O sea, todo el tiempo mi cuerpo era materia de discusión en el salón con los niños, hasta con mis papás, porque mi mamá tenía tanto miedo que yo sufría de bullying por estar gorda, que intentaba sobreprotegerme en ese sentido y también me generó mucha inseguridad. Sin embargo, el detonante y lo que hizo crack dentro de mí fue a mis 11 años, me llevan a hacer un casting para un programa de un canal de televisión y yo fui con mucha ilusión, yo sí era una niña, siempre fui muy gordita. Y fui, hice el casting, tenía que cantar, tenía que hacer un monólogo, salgo del casting y la persona que me había llevado, que en esa época era como mi productor manager, entró a hablar con el director de castings. Y yo me quedé afuera muy ansiosa, como detrás de una vallita que había escuchando. Y el tipo le dice, ay, Beto, yo te pedí una niña, no un cerdo, a mí ya no me sirve. Canta muy lindo y todo, pero la figura de ella no va a pegar nunca en televisión, ella no sirve. Y a mí eso se me quedó en la mente, o sea, yo empecé a asociar la gordura con el fracaso, la delgadez con el éxito, y yo recuerdo que yo llegué tan rota a mi casa que yo le dije a mis papás, necesito entrar a un gimnasio. Y pues... 11 años. 11 años. Y mis papás estaban, pues, mi mamá y mi papá han trabajado muy duro para darme muchas cosas y es algo que les agradeceré mucho, pero eran personas ausentes. Entonces, como estaban en sus trabajos, yo llego, entro al gimnasio y empiezo a escuchar en el gimnasio cómo hablaban entre sí los entrenadores y alguna vez una entrenadora dijo, no, es que yo para verme así yo no como, yo solo tomo jugos y yo estaba ahí escuchando. Entonces llegué a la casa y le dije a la niña que nos ayudaba con la cocina y con el aseo, le dije, ven, a partir de ahora no desayuno, a partir de ahora no cena, solo almuerzo y solo jugos. Y empiezo a obsesionarme. Y aquí es lo que sucede y es que yo empiezo a bajar de peso. Lo que sucedió acá es que yo empecé a bajar de peso efectivamente y los comentarios de la gente ahora eran de aprobación. Entonces, ¿cómo estás de linda? Adelgazaste. Te ves muy linda, te ves muy linda. Y eso empezó a martillarme la cabeza y poco a poco fui dejando de comer. Entonces empieza a pasar el tiempo y yo ya no comía nada, empiezo a hacer ayunos de 22 días. Y se convirtió en una obsesión. Los trastornos alimentarios son una conducta adictiva que van de la mano con una autoestima deficiente, con una niña sola, con una niña insegura. Y más o menos que 2 años después, mis papás empiezan a notar que hay algo muy mal conmigo. Mis papás estaban muy ausentes y en sus trabajos. Y resulta que me dicen, ok, si no almuerzas hoy no vas a entrenar. Yo, ok. Entonces, ese día almorcé,
esperé a que se fueran y me fui a vomitar todo el almuerzo y ahí llega mi segunda conducta adictiva y ya no era solo vomitar lo que comía porque me tocara, sino que era una conducta, de verdad era una adicción. Entonces a veces comía hasta basura para poder vomitar y llegué a vomitar 32 veces al día. Entonces eso empezó a generar daños muy fuertes y yo digo que a mí me salvó la vida Pirri en un documental que hizo de una chica que precisamente murió de trastornos alimentarios y es donde mis papás dicen, hay algo que está muy mal, esta niña se nos va a morir. Y pues en esa época no se hablaba de trastornos alimentarios. Me llevan a un psiquiatra, me diagnostican, me internan, me medican. Yo tomaba medicina psiquiátrica, pero ya era demasiado tarde. Ya tenía un daño a nivel cerebral, a nivel químico. Y fueron 12 años de un calvario muy fuerte. Siempre digo que Dios tenía un propósito fuerte conmigo porque siempre que intentaba quitarme la vida, no importaba dónde fuera, no importaba. Alguien llegaba justo a tiempo para llevarme a la clínica. Y pues fueron años bien difíciles, hoy mis papás lo cuentan con lágrimas y, y bueno, desafortunadamente los trastornos alimentarios son una realidad que mucha gente vive en silencio, muchísima, así como muchas otras enfermedades mentales y es algo de lo que hay que prestarle mucha atención en cómo hablamos sobre los cuerpos de los demás, cómo a veces sin querer sembramos semillas de inseguridad que terminan detonándose en otras cosas bien complejas. Precisamente yo te iba a preguntar, ante todo eso que nos estás contando, que es supremamente, pues es desconcertante porque una niña de 11 años es que nadie en ninguna edad, porque es algo que pasa, ¿no? Que se afecta, que es algo que pasa a cualquier edad, que no es que solamente son los adolescentes, no solamente son los niños, las niñas, sino también a cualquier edad se te puede desencadenar un TCA. Yo quería preguntarte el sentimiento con el que tú más recuerdas esos años, el sentimiento con el que tú dices, yo me sentí todo el tiempo así. Habían muchos, yo recuerdo mucho que yo vivía en una guerra con Dios y yo peleaba con Él todos los días porque yo le decía, tú me abandonaste, a mí me duele vivir y yo sentía que yo era un estorbo, o sea, esa era la palabra, estorbo, yo sentía que no tenía sentido que yo hiciera nada y nada me llenaba, ¿sabes? Tenía oportunidades increíbles y yo le cuento a alguien lo que yo hacía entre mis 11 y mis 24, 25 años, que fue el tiempo que estuve enferma, la gente dice, wow, puedes escribir un libro de eso. Y a mí nada me llenaba, nada. Entonces, ese dolor es un dolor del alma, es como un vacío, me dolía respirar, me dolía levantarme, me dolía todo y yo vivía en guerra con Dios y le decía, intento suicidarme y tampoco me dejas porque siempre hay alguien que llega y me salva, o sea, ¿qué pasa? Y me tomó muchísimos años entender que tenía que vivir eso para poder impactar hoy la vida de otros, pero creo que nadie se lo merece. ¿Y qué le podrías decir tal vez a esa persona que hizo ese comentario, que me recuerda mucho al caso de Anaí, que le hicieron un comentario muy similar y desencadenó ese frenesí de locura terrible? ¿Qué le podrías decir a la persona en ese momento si pudieras hablar con ella? Nada, No sabe el daño que te hizo, un comentario no tiene suelto idea. y no tiene idea lo que quebró dentro de una niña de 11 años. No tiene idea. Me costó años de mi vida poder perdonarlo. Ya lo logré. Pero creo que si algún día esa persona, y si tengo la oportunidad de hablar con esa persona, le contaría mi historia. Y siempre trato como de educar mucho a las personas en cuanto a no opinar sobre los cuerpos ajenos. Realmente. Ni mal ni bien, Exacto. nada. A nadie le importa si estás más gorda o más delgada porque todo el mundo tiene un espejo en su casa. Exactamente. O sea, a nadie le importa. Y realmente el cuerpo no es más que un envase. Hay muchas cosas adentro y sería muy lindo que la gente pudiera ver más allá de lo que proyectas físicamente, porque se pierden talentos, se pierden almas, se pierden vidas por solamente palabras maldichas. Entonces, a veces tenemos que tener un poco de responsabilidad con las cosas que decimos y entender que después de que tú dices una palabra no le puedes dar reversa. Después de que tú hieres a alguien con una palabra, No hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás, exacto. Duele menos un golpe, digámoslo así. Y eso a veces no lo dimensionamos y es algo que debemos trabajar y siento que las personas que a veces hacen tanto daño con las palabras es porque también están muy rotas adentro. Entonces son personas que necesitan más amor. En ese momento, Camila, tú pues llevas un estilo de vida saludable, promueves ese estilo de vida, eres embajadora de una marca de suplementos en ese sentido. Y yo quería preguntarte cómo podemos, digamos, los que nos interesa o los que les interesa y las que les interesa promover este tipo de vida, llevar un estilo de vida saludable, evitar que esta intención, que es completamente positiva, porque tú tienes y te mereces tener una relación sana con la comida y comer bien,
para sanar también, pero cómo evitar caer en estos trastornos obsesivos que van a desencadenarse después en un TCA, que a veces está muy delgadita la línea, porque después tú miras la vigorexia, la ortorexia y todo, la raíz fue en el estilo de vida saludable. ¿Cómo evitar eso? ¿Le puedes aconsejar tú a los que nos escuchan a esta hora? Claro, primero digo yo que el acceso a tanta información hoy es un arma de doble filo, porque las redes sociales nos obligan de manera indirecta a compararnos con las personas. Entonces creemos que si porque fulanita es una imagen fitness, yo puedo ser así, puedo verme así, pero si no lo logro me frustro. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿desde qué punto vas a partir? ¿Desde el amor por ti, a tu cuerpo, o desde el odio a tu cuerpo? ¿Vas a hacer un cambio en tu vida porque te amas o porque te odias? ¿Porque quieres mejorar, sentirte mejor, verte bien, o porque definitivamente detestas lo que ves en el espejo? Y es una pregunta muy importante porque esa respuesta te va a decir a ti si antes de empezar necesitas un terapeuta, porque la salud mental es tan importante como la física, o si definitivamente puedes empezar a hacer un proceso desde el amor y sin compararte con nadie. Porque es que todos los cuerpos son un universo y porque lo que hace una influenciadora no es lo mismo que me va a servir a mí y me va a generar frustración si en 1, 2 o 3 o 4 meses hago lo que ella hace y no me veo como ella. Cada proceso es distinto, ¿no? Exactamente, y hay muchos factores en medio que hay que tener en cuenta y que a la larga pues nos pueden generar resultados peores de lo que estamos buscando. Entonces, si la respuesta es que lo vas a hacer desde el amor, hazlo con acompañamiento idóneo, hazlo con acompañamiento de un profesional, no desde lo que ves en redes, no es lo que ves en YouTube. Son herramientas que funcionan, pero todo de manera aterrizada a tu realidad. Si por el contrario la respuesta es que definitivamente odias lo que ves, no estás contenta, te criticas todo el tiempo, te animo a que busques ayuda de un terapeuta, de un psicólogo. Eso no es ni porque estés loco ni porque estés mal. Realmente todos necesitamos una curita para el alma primero. Nosotros necesitamos poder vernos y que nos guste lo que vemos y desde ahí partir, desde ahí mejorar, no para vernos y que sintamos aceptación de los demás, sino para sentirnos y verdad construir una vejez saludable o tener más energía para compartir con mi hijo o poder sentirme mejor, no darle connotaciones a la alimentación, porque es que ahora está que como saludable toda la semana, el domingo hago mi comida trampa, porque El cheat comida meal, ¿no? exacto. Es la típica conducta de compensación, que es Exacto. también de donde viene la bulimia o el entonces me mato haciendo ejercicio para después comer lo que quiero, y todo eso está desde la obsesión. Exactamente, todo eso es un pensamiento súper retorcido porque es que la simple connotación de comida trampa le está diciendo a tu cerebro que lo que estás haciendo no está bien, porque la trampa es algo que no está bien. Entonces la comida es comida. Mi hijo, obviamente yo trato de no cometer los mismos errores que se repiten una y otra vez con mi hijo, y a pesar de que mi hijo es autista y mi hijo, uno diría, no entiende porque no habla, yo a mi hijo nunca le digo, hey, no comes eso porque te engordan, no comes eso porque es trampa, no, es la comida de a veces, es la comida rica que comemos ocasionalmente, pero no es ni la comida de premio, no es la comida de trampa, no es ni la comida que te engorda, porque todas esas relaciones empiezan a ser precisamente asociaciones tóxicas de nuestra mente con la comida que a la larga van a detonar en el niño que tú premias con comida. Es el niño que cuando fracasa de adulto va y se consuela con comida. Entonces ahí se empiezan a proyectar adultos inestables emocionalmente que a la larga pues van a tener una relación pues disfuncional con la alimentación. ¿Cómo es tu relación hoy con la comida, Camila? Yo siempre digo que los trastornos alimentarios nunca se van, se pueden controlar, y creo que he hecho un trabajo arduo durante muchos años de mi vida. Hoy en día me permito disfrutar de muchas cosas. Yo creo que me tomó muchísimos años, y recuerdo tan perfectamente ese día que a mis 27, 26 años me comí un chocorramo y lo disfruté. ¿Hace cuánto no te comías un chocorramo? No, hace por ahí unos 12, 14 Puede ser, años. no puede ser. Y yo lo comía y yo decía, wow, nunca en mi vida había sentido esto tan bonito, y lloré. Hoy en día me permito disfrutar de eso, de amor, hoy quiero comer hamburguesa, vamos. Y poder comerme una hamburguesa en paz, sin contar calorías, sin pensar que mañana voy a tener que doblar mi entrenamiento, en poder pasar una semana y decir, ok, hoy no pude ir a entrenar, todo está bien, no pasa nada, todo va a estar bien.
y dejar la obsesión de estarme pesando. Él a veces me dice, ¿por qué no te pesas? Yo, no me peso porque no lo necesito, no necesito saber que hay un número que me define. He eliminado muchas acciones tóxicas que me generaban una relación tóxica conmigo. A veces normalizadas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, llegar al gimnasio y pesarte todos los días. No, eso no es Es una sano. necesidad. No. Ujú. Exacto. O lo que tú decías, hoy me como esta hamburguesa, pero mañana hago doble cardio para poder compensar. No. Entonces, hoy en día puedo decirte que lo puedo disfrutar. Creo que mi hijo ha sido el norte en todo este proceso, porque ya aparte de que hay una razón de peso, de la cual pues tengo que responder con mi propia vida, hay otra razón de peso que es una persona que me está viendo y que soy el ejemplo de otra personita pequeña que a la larga va a poder replicar lo que está viendo en mamá. Claro, es que precisamente justo yo iba a decir, la motivación está en diferentes partes y en tu caso tiene nombre, 5 añitos, casi 6, se llama Juan David, tiene registro civil y es una belleza y yo creo que es la mayor motivación que en este momento tienes. ¿Cómo ha sido precisamente el verte como mamá? ¿Cómo fue esa gran noticia, pues? ¿Lo esperabas, no lo esperabas? ¿Cómo ha sido tu relación? Nunca en con la vida. maternidad? Fue una locura. Y ya creo que ha sido la locura más maravillosa del mundo. Yo salgo de otro nivel. En el 2017, a finales, se me abren las puertas. El 2018 se proyectaba como el año del éxito musical de Camila. Recuerdo tanto que me llamaron de un programa era como un desafío, pero que se graba en estudio, y me llamaron para grabar toda la temporada. Hice casting, tal, listo, me iba. El segundo semestre de ese año tenía una gira con Lady Juliana y con Olga Valquiria en Europa y teníamos vendido ya todas las fechas. No, dicho, era una cosa brutal. Y justamente en febrero, Semana Santa de ese año, me iba un martes para Bogotá a grabar el programa de televisión y el lunes me di cuenta que estaba en embarazo. Para mí eso fue una cosa, un baldado de agua fría, porque primero, por mis trastornos alimentarios y la desnutrición severa que sufrí, yo no podía tener hijos. En teoría, yo tenía una esterilidad adquirida. Entonces, y esa era una guerra interna y también una de las razones por las que peleaba con Dios, porque yo sí quería ser mamá y muchas veces me repitieron que no iba a poder. Entonces esa noticia llega como, ¿y ahora qué? Cancelé todo lo que tenía ese año lo cancelé. Obviamente me gané un madrazo del productor del programa que iba a grabar al otro día porque tenían que conseguirse una persona que me reemplazara, pero pues no podía ir así. Y decido asumir mi rol de mamá con muchísimo miedo. Y nace Juan David. Juan David y le dio un revolcón a todo, porque ahora ya todo se centraba en él. Ya no era la Camila que hacía lo que le diera la gana, si me iba bien y si no, bueno, yo era una persona que, sí, no, todo se volcaba y la atención estaba volcada en él. Llega pandemia y cuando Juan David tiene 18 meses lo diagnostican con autismo. Yo siempre he sido muy ratón de laboratorio, de biblioteca, y yo me había preparado para ser mamá de todas las formas que tú te imagines, de crianza respetuosa, de alimentación complementaria, de 1000 cosas. Y cuando diagnostican a Juan David con autismo, todo eso se cayó, todo eso se rompió. Y tuve que desaprender todo lo que había estudiado sobre maternidad y aprender desde cero a ser mamá de un niño autista, que es otra cosa totalmente diferente. Otro universo. Y yo duré llorando en posición fetal 6 meses, echándome la culpa porque... ¿Pero por qué? Exacto, yo decía, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué hice mal? Obviamente tuve un acompañamiento psicológico, me decían, no es tu culpa, o sea, el autismo no tiene nada que ver contigo, es un tipo de cerebro, es un tipo de persona. Y después de mucho tiempo lo entendí y tuve que enterrar y despedir a ese hijo que yo quería tener. Porque cuando te dicen vas a tener un niño, uno dice, no, cuando vaya a fútbol, cuando haga esto, cuando... Claro. Y abrazar el niño que tenía, que era mucho mejor. Y fue en ese momento en donde mi vida como mamá empieza a evolucionar como mamá de un niño autista. Entonces era empezar a entender que era una crisis autista, empezar a entender que mi hijo no era como los demás, porque uno todo el tiempo compara, ¿no? Entonces, ay, la niña con la que iba al colegio ya habla y ya hace y ya camina, y mi hijo nada, dejar de comparar.
empezar a vivir su propio proceso y empezar a ver el mundo desde sus ojos, que es otra cosa totalmente diferente. O sea, esto para mí es un individual, pero Juan David puede tocarlo y descubrirlo de mil maneras que nadie más, a menos de que sea autista, lo entiende. Y empezar a valorar eso, empezar a entender el control de esfínteres. Hubo una época en que Juan David no tomaba líquido, sino era en un solo vaso. Entonces, si ese vaso se me dañaba o se me rompía, ese niño no volvía a tomar líquido. Y era aprender eso, cómo le cambió el vaso, cómo hago que mi hijo logre controlar esfínteres. La gente es imprudente, la gente era un niño de 4 años con pañal, mire a ver mamá, que está haciendo mal. Entonces, yo decía, salí de un hijo de madre trastorno alimentario de 12 años para poder tener seguridad. Llega mi hijo y me revuelca todo otra vez. No sé si vaya a ser capaz con esto. Y ha sido capaz. Hoy, 5 años después, digo que se venga lo que sea. O sea, ya después Preparadísima de Juan David, para lo que sea. sí, ya después de Juan David, yo digo que es la mejor escuela para la vida. Orgullosísima de Juan David. Ah, no, yo amo a ese culicagado y es un personaje, él es un mundo, es un universo. Y yo creo que lo que he aprendido en estos 5 años como mamá, no lo aprendí ni en toda mi vida antes de él. Para la historia de Camila tendremos que sentarnos unas 4 horas a que nos cuente todo porque hay tantos detalles que valen tanto la pena y no solamente para contarlo, sino el aprendizaje que generan, porque yo sé que si te pregunto en este momento qué les dirías a las mamás que se sienten culpables todo el tiempo de dejar a su hijo, de trabajar, de no trabajar, de estar, de no estar, es completamente, pues podríamos decir que complicado, pero ha sido un gusto enorme tenerte acá, Camila. Muchas gracias por compartir tu historia, muy, muy, muy enriquecedora. Pero yo quiero que les envíes un mensaje a todas las mujeres, a todos los hombres que en este momento se miran al espejo y no se sienten cómodos con quien ven allí, que quisieran ser otra persona y se proyectan de distinta manera porque no les gusta lo que ven. ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, primero que todo, Anita, gracias por la invitación. Yo digo que estos espacios son tan valiosos y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan en este momento y a las personas que están luchando en una guerra silenciosa, porque yo siempre le digo a todo el mundo, ojalá te cures de eso que no le cuentas a nadie, porque todos estamos en guerra y es la primera invitación, seamos empáticos, porque nadie conoce la cruz de nadie, nadie conoce las inseguridades de nadie. Y a quienes están dudando de quiénes son, les digo que están aquí con un propósito, Dios no los trajo en vano al mundo. Y creo que el caminar de nosotros en la tierra se basa en encontrar ese propósito, pero de que lo tienes, lo tienes. Entonces, siéntete valioso porque Dios desde antes de concebirte ya te tenía en un plan, tenía un plan para ti. Entonces, si estás en la tierra es porque lo tienes. A veces nos toca ser un poquito egoístas con lo que escuchamos y lo que dejamos que entre aquí, pero realmente lo que importa no está afuera. Y eso nos cuesta entenderlo porque somos seres por naturaleza sociables y que por naturaleza buscan aprobación de sus pares. Pero a veces tenemos que ser un poquito egoístas con lo que dejamos que penetre en nuestros oídos y en nuestra alma y asimismo empezar a trabajar en nosotros y en lo que queremos. Así que si hoy me estás escuchando, créeme que no es porque sí, si hoy llegaste aquí no es porque sí, quiero decirte que Dios tiene un propósito, que tienes un plan en esta tierra y tu tarea es encontrarlo, pero no estás aquí en vano. Entonces, nada, siempre trata todos los días de levantarte y mirarte con amor, échate piropos, dite a ti mismo que estás bueno, que estás lindo, hasta que te lo... Y en esto aplica muy bien, porque, hombre, los seres humanos somos como las frutas y me encanta decir eso. Para todo el mundo hay, para los gustos, los colores, pero más allá de que le gustes a los demás, tienes que gustarte a ti. Así que te animo a que te dediques hoy a buscar eso que te hace feliz. Vinimos a la tierra a ser felices y no a ser perfectos. Es una reflexión hermosa, Camila. Muchas gracias por estar con Mujeres al Aire. Impresionante tu historia y gracias por darnos ese mensaje también de inspiración y de resiliencia. No, Anita, a ti. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.